Damos vuelta a la página y momento de entrevista tal como habíamos prometido en esta Maldición Eterna por FM Universidad, la primera radio universitaria del planeta. No nos vamos a cansar de decirlo porque este año estamos cumpliendo 100 años como radio universitaria. Momento de entrevista, momento de charlar con un periodista que se embarcó en una tarea para nada sencilla, que es recrear un periodo de tiempo, si se quiere, que parece poco o breve. El desarrollo le llevó casi 500 páginas, digo, porque si uno piensa 110 días, estamos hablando un poco más de 3 meses, en la vida de uno parece poco, pero en la vida de la Argentina, en el momento que ocurre, y lo que cuenta, y lo que decide narrar Mariano Hamilton en sus días malditos, desde los bombardeos a la Plaza de Mayo hasta la caída de Perón, no es poco, sino también nos permite, si se quiere, y nos sirve para entender los días que nos toca vivir. Hola Mariano, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar en Maldición Eterna, para poder charlar un poco de días malditos. No, un placer, por favor. Gracias por invitarme. Buenísimo. Bueno, la primera pregunta que me surge, Mariano, después de leer el libro, que uno se va adentrando en la lectura y no puede parar de, digamos, de tener, por lo menos yo no me pude parar de tenerlo, era como que uno se iba metiendo en la adrenalina de cómo se iban sumando y concatenando, digo, los episodios, ¿no? Porque, bueno, hay como una espiral que ocurrió de esa manera, pero bueno, está muy bien llevado y hace que uno no pueda, digo, despegar de la lectura. Vos decidiste, además, dividirlo en 3 partes, agrupando por el tenor de lo que va sucediendo esos 110 días que te permitís contar, ¿no? Claro. La decisión que yo tomé fue hacer 3 partes. Una primera parte que es la preparación del bombardeo y el bombardeo en sí, y un poco las conclusiones, o por lo menos las primeras conclusiones de lo que se hizo el bombardeo. La segunda, que es más o menos una semana aproximadamente, porque el libro por 110 días de la historia argentina en el 14 de junio y el 20 de septiembre, ¿no? Del 55. Después la segunda parte como más palciega, o sea, la primera parte es como si fuera una crónica de preparación de guerra y guerra. Después hay una segunda parte que es más palaciega, que es todo lo que ocurre en Casa de Gobierno, con el gobierno de Perón, que es cómo se va armando la conspiración para derrocarlo el 20 de septiembre. Y después, la tercera parte arranca cuando comienza el golpe, que es también es como una especie de crónica de guerra, ¿no? Uh-huh. Con algunas alternativas políticas, por supuesto, porque de hecho Perón toma la decisión de renunciar el 20 de septiembre. Más allá de que el golpe comienza el 16, él renuncia el 20 de septiembre. Algo que tiene, que me parece, Mariano, que hace también que la lectura sea ágil, es esta cuestión de los diálogos que uno va encontrando, ¿no? Porque bueno, si algo tiene el libro es que uno se va, como decías vos, sintiendo parte de un testigo que está ahí, ¿no? Como un testigo mudo de lo que está pasando, ¿no? Porque bueno, los diálogos permiten ir entendiendo, pero a su vez acercándose a lo que está pasando. Sí, yo cuando me preguntan qué género es el libro, yo digo es una novela. Para mí es una novela porque más allá de que tiene las características de la crónica narrada en tono de novela, lo que se llama ¿cómo se llama? Fiction, ¿cómo es? Uy, no me sale ahora el nombre, bueno, no importa. Pero ¿cómo? No ficción. No fiction, exactamente, no ficción. No me salía el nombre, se me había trabado en medio de la lengua. El no fiction, más allá de que es una no fiction, no tiene las características de no fiction, lo que en realidad para mí es una novela, porque yo lo que trato es de recrear a los personajes de la mejor manera posible, y por supuesto lo que hago es construir mi propio Perón, construyo mi propio John William Cook, construyo mi propio General Lucero, y trato de armar mis propios escenarios. Yo armo mi Leonardi, armo mi Rojas, y armé también mi Aramburu. Así que
es como también una libertad del narrador, ¿no? Tomar esas decisiones. Más allá de que el libro está muy documentado, muy documentado, pero las reconstrucciones de los diálogos obviamente son libre albedrío. Pero el libro está realmente documentado. A mí la investigación me llevó 2 años más o menos y la escritura 1 año. Así que fue muy arduo todo, ¿no? Bien, justo ahí, en estos 110 días que se cuentan, te iba a preguntar cuánto tiempo, algo comentás en las palabras preliminares, te demandó concretarlo, y estamos hablando de 3 años. Sí, fueron 3 años, fueron 2 años de recabar datos y leer diferentes libros, biografías, autobiografías, y La mar en coche, historia, todo lo que me caía en la mano que reflejaba ese momento, yo lo leía y lo trataba iba organizándome con fichas para después tener a la mano los datos. Después fui al archivo, a la Biblioteca Nacional, fui al archivo, a la Hemeroteca del Congreso, porque es mucho más práctica para mí, por lo menos, y allí en la hemeroteca lo que hice fue recorrer cada uno de los diarios de esos días, La Nación, Clarín, y yo le marcaba a los muchachos de ahí de la biblioteca qué fragmento, qué nota quería de las que iba leyendo, y ellos me la escaneaban y me la enviaban por mail. Luego, la verdad que son unos genios, muy prácticos. Y después lo que hice fui a la biblioteca del Senado y Diputados, y ahí me traje fotocopiados todas las sesiones entre el 14 de junio y el 20 de septiembre, todas las sesiones de diputados y de senadores. Con todo este fárrago de material llegué a escribir 1.200.000 caracteres aproximadamente. Y cuando se lo presenté a la editorial me dijeron, estás completamente loco, ¿qué querés? Que hagamos 3 tomos de esto. Y yo le dije, bueno, podemos hacer 3 tomos, 2 tomos. Medio como me tiré el lance y me dijeron, no, ni en pedo, porque no tenemos forma de sostener esto con la crisis que tenemos en el mercado editorial. Entonces tuve que bajar a así 700.000 caracteres, más o menos, yo 200 que tenía. Por ahí alguna vez, como ahora hizo Juan Manuel Abalmedina con la edición ampliada, si al libro le va bien, por ahí hago una edición ampliada. Claro. Debería ver si tengo ese original de 1.200.000 caracteres en algún lado de mi computadora. Eso a veces en este programa que tiene que ver con los libros y las lecturas y ese universo tan lindo, Mariano, le pregunto, porque bueno, en la época de antes uno encontraba un escritor, de hecho está dando vuelta, por ejemplo, manuscritos de un montón de escritores donde están sus correcciones, ¿no? Hablamos de la época de la máquina de escribir, que era mucho más fácil encontrarse con esos originales y que estén. Hoy día con la reescritura y el guardar una nueva copia o guardar de la computadora, muchas veces, si uno no toma el recaudo de guardar como distintas versiones, uno va casi borrando lo que ya escribió, ¿no? Sí, yo tengo versiones parciales, tengo 3. Bien. Tengo una versión definitiva y 2 que son predefinitivas. Y después tengo un documento final. Estoy mirando ahora exactamente esto en la computadora, y tengo otro archivo que dice versiones descartadas, porque yo hice 3 versiones del libro. Esa fue otra de las cosas que me pasaron. Tengo una versión 1, versión 2 y versión 3. O sea, tengo 3 versiones del libro porque al principio me costó mucho encontrarle la forma de narrar. Está bien. Al principio arranqué haciendo una ficción absoluta, completa, con un personaje que era el que narraba todo, que era uno de los pilotos que había bombardeado la Plaza de Mayo. Finalmente la descarté, porque se me complicaba mucho para la segunda parte y la tercera parte, porque tenía que hacer desaparecer al narrador. Claro. Después hice una segunda versión que la hacía en presente, porque me parecía que le daba más dinamismo al relato, pero tampoco lo pude sostener más allá de la primera parte del libro, porque se me enquilombaba todo, el presente, el pasado, me hacía unos líos bárbaros, y finalmente recurrí a lo más tradicional, que es el pasado. Lo que sí sostuve era algo que fue la idea original, que era como ir cambiando de locación, no poner Casa Rosada, Radio, Belgrano.
Exactamente, esto sí lo sostuve desde el principio, esa estructura la mantuve desde el principio, que parece un guión, ¿no? Sí. Más que otra cosa, porque parece como la construcción de un guión cinematográfico, porque lo que estás haciendo es como situando al lector en una locación en particular. Eso también, junto con los diálogos, Mariano, estamos hablando con Mariano Hamilton, autor de Días Malditos, es lo que permite también lo que te decía yo de la fluidez de la lectura, ¿no? Porque, bueno, en esta trastienda de tener, por ejemplo, el día 45 y ver qué está pasando casi en paralelo, claro, en cada locación, es lo que a uno le va permitiendo, ¿no? De manera, sí, como decía, cinematográfica, armando en la cabeza la historia, ¿no? El croquis. Sí, esto yo lo hice por dos razones. Primero porque yo tengo una forma de escribir bastante simplota, no soy muy rebuscado y muy complicado. Todos los libros que escribí, que publiqué, que son 9 ya, los 9 tienen yo soy muy llano, muy plano, o sea, a mí me gusta mucho ir al grano, digamos, no andar con prolegómenos, voy a la acción directamente. No soy barroco en la escritura, no me fijo tanto en la elección de las palabras, sino que le pongo más énfasis a la acción. Esta es una de las características que tiene mi propia escritura. Y después, la otra razón por la cual elegí hacerlo de esta manera es porque creo que el público tiene en la cabeza hoy una concepción más audiovisual que lectora. Y me parecía que esto funcionaba bien para construir en su cabeza una especie de ficción más audiovisual que un libro. Igual son todos intentos y ejercicios que uno hace con la escritura, y qué mejor que encima te lo publiquen, ¿no? Si uno hace un ejercicio y después te lo publican, cierra por todos lados, y si encima me pagaron un anticipo y ahora en teoría voy a cobrar el 10% de la regalía, también, ¿qué más puedo pedir, no? Totalmente, cierra todavía más, ¿no? Por eso, digo, si encima que puedo hacer un ejercicio y divertirme un rato con diferentes estilos de escritura y diferentes pruebas y encima me pagan, ¿qué más puedo pedir? Igual, como decíamos hace un rato y decías, Mariano, hay 3 años de trabajo atrás, ¿no? También. Sí, me pagaron $1 millón de pesos de prorrateazo por 3 años. Sí. Lo que yo cobré fue $1 millón de pesos hace de adelanto del libro. Pero rateas $1 millón de pesos dividido 36 meses, ¿cuánto te da? Sí, ahí la cifra suena menos impactante que el millón, ¿no? No, vos digo $1 millón de pesos, mirá lo que cobró este muchacho, mirá lo que... Pero me llevó 3 años laburar, cobré $1 millón de pesos, pues tengo 3 años laburando. ¿Entendés? Totalmente. Y el prorrateo de La Plata es $1 millón de pesos, Sí. No hay un mango más, y además no me pagan, no es que me pagaron todo al principio, me pagaron 50% cuando empecé el libro y 50% cuando lo terminé, o sea que ese millón también se fue devaluando, sí, ¿no? Absolutamente. Pero bueno, no quiero entrar en cuestiones económicas, me parece medio todo, pero no sé si al ser una radio universitaria me parece que toda esta complejidad es atractiva e interesante, ¿no? Totalmente. Como que aquellos que escuchan sepan las complejidades que atravesamos los escritores o los periodistas cuando el contrato, además de la cuestión también es lo trascendente, digamos, porque si no tenemos nada para dar, mal podemos sentarnos a negociar. Totalmente. Pero si tenés algo para dar, o por lo menos vos crees que tenés algo para dar, y te sentás a negociar, te das cuenta que uno también es como un eslabón bastante débil de la cadena. O sea que yo tengo 40 años de profesión en el periodismo, laburo en la tele, hay un montón de cuestiones que hacen que yo pueda ser considerado un escritor un poco más tentador para las editoriales. Y así todo, tengo dificultades para cerrar los contratos, como todo el mundo. Ahí en esta cuestión hablábamos de las distintas versiones, de hecho la figura de este personaje que en un primer momento iba a contar la historia, que se centraba aparece, ¿no? Es como el primer personaje que aparece dando vueltas, obviamente ya es una tercera persona que lo está mirando, un testigo, ¿no? Sí. Es el guardia marina Aviso. Sí. Originalmente era el que contaba la historia. Claro. Bueno, había varias versiones, me decía, fue cambiando. Lo que me interesa saber es si siempre estuvo, esto que también lo hace interesante a la hora de armar uno mentalmente el recorrido, es de las 3 partes y la separación en días. ¿Siempre estuvo eso igual?
Si siempre pensé Sí, en esta estructura. esa estructura, sí. Mirá, yo tengo una forma de laburar que también puede ser atractiva e interesante para aquellos que alguna vez quieren construir un libro, que no quiero decir con esto que es la que corresponde, sino simplemente que es la mía. Entonces la voy a compartir para que... Yo tengo una forma de laburar que es que yo, cuando empiezo un libro, sé qué va a pasar en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5. Yo tengo perfectamente claro, yo un pre-guión en una libretita, me anoto todo lo que va a ir sucediendo. Esto fue más difícil en este caso, porque tenía un día por día, pero sí tenía la guía. Yo tenía como la estructura montada, me monté, la primera estructura que me hice fue con los recortes de los diarios. Bien. Entonces yo ya tenía claro qué era lo que ocurría en cada día, y a partir de ahí empecé a agregar ya cosas de mi propia inventiva, o cosas que me aparecían en diferentes biografías o diferentes cosas. Y al tener la estructura esta de las diferentes locaciones, era mucho más fácil insertar diferentes historias que iban sucediendo, ¿no? ¿Qué 110 días? Hablamos del 10 de junio, ¿no? El libro cierra con el 27 de septiembre con el comunicado de Lonardi. ¿Qué descubriste en esta cosa de documentarte? ¿Qué dato descubriste que no sabías o que pensabas que era de otra manera? No, decenas de datos. Te diría uno por día. De los 110 días, creo que en cada día encuentro un dato que yo desconocía. Lo que más me resultó como atractivo fue tratar de entender por qué razón escribí este libro. Esto fue lo que más después que lo terminé, empecé, porque el laburo fue tan arduo y tan difícil y tan complejo que no podía detenerme mucho a pensar cosas, ¿no? A reflexionar. Cada vez que lo terminé, empecé a pensar por qué me había metido en ese tiempo, por qué me había metido en algo que tardé 3 años en hacerlo y en realizarlo. Y después ahí me di cuenta que en realidad lo que yo quería develar eran dos cosas que a mí me torturaban, que por lo menos me intrigaban. Una era cuál era el Perón, cómo era ese Perón de los días de septiembre durante el bombardeo, post-bombardeo, antes del golpe, durante el golpe y post-golpe. Ese Perón quería construir un Perón o tratar de construir un Perón lo más fidedigno posible. Y la otra cuestión era ¿por qué tanto odio? O sea, quería como descubrir la génesis del odio, ¿no? ¿Dónde está el odio que se siente hacia el peronismo? ¿Cuál es el origen de ese gorilismo ancestral que hace que haya un odio visceral hacia el peronismo y que mucha gente quiere que gobierne cualquiera, menos el peronismo, aún yéndole peor que cuando estaba el peronismo? Eso es muy raro, ¿no? A mí es algo que no lo termino de entender muy bien. Y el libro no me ayudó a develar demasiado, pero sí me dio algunas pistas. Hay una frase, por ejemplo, que dice el capitán Rial, que fue uno de los protagonistas del golpe. Si me das un minuto, voy a buscar en el libro. Había una frase que creo que define bastante bien lo que significa para los gorilas el antiperonismo. Rial dice, mirá: sepan ustedes, señores, que esta gloriosa revolución se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero. Es una frase tremenda. Es una frase tremenda y dicha públicamente por uno de los tipos que derrocó a Perón, que era el capitán Rial, insisto, el capitán de corbeta Rial, y el tipo lo dice sin ningún tipo de prurito. De prurito ni de vergüenza. Dice, miren muchachos, no estoy diciendo esto porque creemos, más casta que eso no hay. O sea, el que nace pobre va a morir pobre, el que nace de clase media va a hacer toda su vida de clase media, el que nace rico va a ser rico. Y lo dice con toda la letra: nosotros hicimos esta revolución porque queremos que el que nació barrendero muera barrendero. Y así de corta es. Y ahí creo que hay un poco la génesis de tratar de entender lo que trata el peronismo. Porque el peronismo lo que tiene para mucha gente es que es inentendible. Y lo que no se entiende da miedo. Entonces ahí es una de las cosas que descubrí con el libro. Que muchos de estos tipos no lo entendían. Como no lo entendían, le venían.
Así que bueno, eso es una de las tantas. Después tengo otras hipótesis, pero sería muy largo de recorrer. Bien, me interesa una imagen de uno de los días que trabajás, Mariano, y ya no te quiero quitar mucho más tiempo. Tranquilo. Es la del viernes 9 de septiembre, el día 92, en la residencia presidencial. Lo tengo acá, que es un encuentro, ¿no?, que se da con Cook, que dice: todos salieron, el último fue Cook, quien giró la cabeza y vio como el presidente, arrastrando los pies, iba hacia la mesita en donde se podía servir un whisky, y sintió por primera vez que Perón había perdido el aura. Es como una imagen fuerte porque, bueno, de alguna manera Cook, digamos, creía más en la imagen de Perón, por lo menos plantea el libro, que el mismo Perón por momentos, ¿no? Entonces, bueno, es como ya, cuando lo ve ya sin el aura, es como que uno ya se da cuenta que, bueno, ya no hay mucho más para hacer, ¿no? A mí me ayudó mucho a construir mi Perón el libro de Abal Medina, de Conocer a Perón. Me ayudó mucho a armar mi propio Perón, porque ese libro es muy gráfico y va como detallando algunas cuestiones del general que para mí eran desconocidas. También ahí descubrí un montón de cosas que yo no sabía. Lo leí bastante antes de lo leí justo cuando estaba por empezar a escribir, o sea, bastante después de haber hecho la investigación y justo cuando estaba por empezar a escribir el libro. Y yo creo que el otro día fui a dar una charla a la Feria del Libro Peronista y hice una charla con mi hija, con Lucía Hamilton, y después habló el hijo de Juan Manuel Abal Medina, o sea, Juan Manuel Abal Medina Jr., quien fue senador y ministro, jefe de gabinete del gobierno de Cristina, y habló del libro. Y cuando hablaba Juan Manuel yo me daba cuenta que había sacado cosas del libro para mi libro, ¿entendés? Como no textuales, sí, porque no, ese es un libro que no recurrí cuando me senté a escribir, pero que en mi cabeza se había formado un Perón, que ese libro había ayudado a que se me formara. Hay algo que también decía Borges, que uno escribe aún cuando no escribe, sí. Y creo que eso fue lo que pasó. Cuando leí el libro de Juan Manuel Abal Medina, empecé a escribir también a mi propio Perón, aún sin estar escribiéndolo aún todavía, ¿no? Bueno, un poco ahí dabas la imagen y en los por qué, hace un instante, Mariano, de días malditos, de los bombardeos. Pero me fui de la pregunta, perdóname, porque no te la respondí. Bien. Me fui para cualquier lado. No, pero pensé que ibas para ese lado. No, lo que me pasa es que el Perón, que yo fui descubriendo aún con las propias autobiografías de Perón, o por lo menos en los escritos de Perón o en las cartas de Perón, era un Perón que estaba muy agobiado por el poder, por los 10 años de poder, y que estaba realmente muy solo, por la muerte de Eva y porque tenía muy poca gente en la que podía confiar. Él tenía todo un colectivo que lo amparaba y lo sostenía, que eran los trabajadores y el ejército. Y ya Perón, a esa altura, entrado después del 31 de agosto, cuando él da ese discurso tan salvaje en el que dice: le vamos a dar palos, tenemos que por cada uno de los nuestros caigan 5 dedos de ellos, todo ese discurso salvajada que dice Perón en la Plaza de Mayo, cambiando de la pacificación al combate nuevamente. Creo que a partir de ahí, ese fue el Perón que siguió al día siguiente de esa conversación. Perón se dio cuenta que había perdido el apoyo de los trabajadores y del ejército, y que estaba más solo que nunca. Y lo único que era convencerse a sí mismo de que efectivamente esto iba pasando. Así fue como el 19 de septiembre, o el 19 de septiembre, cuando tiene prácticamente ganada la batalla, él decide igual renunciar, porque dice: mirá, si yo me quedo, esto va a ser inviable, porque se va a desatar una guerra civil. Y él lo que no quería era que hubiera una guerra civil en la Argentina, porque tenía muy fresca la guerra civil española, y decía: lo que padeció España, yo no lo quiero para mi país. Ese fue como el renunciamiento de Perón, ¿no? Ahí, en un momento, o unos momentos del pasaje, este Perón que dialoga con distintos personajes, Mariano, ya desliza en ese momento, ¿no? Además del cansancio y la soledad, también la palabra como que está viejo, ¿no? Sí. Y uno piensa después que, bueno, casi 20 años después iba a estar de vuelta en el poder, y bueno, entonces, sí. ¿Qué quedaba, no? Si estaba viejo en ese momento también, ¿no? Sí, era un tipo de 60 años, los 60 años de hoy no son los 60 años de aquella época,
Hay otro fragmento, además, de que yo creo que él se sentía viejo, no sé si se sentía viejo, creo que se sentía cansado. Y eso era como cansado del poder, ¿no? Y que eso era lo que es que la forma más fácil de transmitirlo, es que ya estoy grande, ya estoy viejo, ya no tengo la misma energía. Se van dando como un montón de conversaciones al respecto. Pero yo, si vos me decís a mí cuál es la charla, una de las charlas que a mí más me gustó escribir y que más me ayudó a entender por qué había escrito el libro, es la que tiene él ya al final del libro con el capitán Cardoso, ¿viste? En la cañonera, en donde el capitán Cardoso le dice por qué él tomó la decisión de renunciar, le pregunta una cosa así, y el Perón le dice, bueno, si usted tuviera la chance de evitar la muerte de miles y miles de compatriotas con solamente tomar una decisión, no la tomaría. Y el tipo le dice, Cardoso dice, sí, así formulada la pregunta es cierto, dice, pero no sé si es tan fácil o tan lineal la cosa. Y todo, pero dice, ¿por qué no sé si tan lineal? Y porque, ¿cómo sabe usted que muchos compatriotas no van a morir igual a pesar de su renuncia? Y Perón se queda medio como turulato, pues dice, pará, esto no lo había evaluado yo. Efectivamente, el devenir de la historia es la que nos dice que efectivamente murieron miles y miles de compañeros peronistas por la resistencia, por millones de cosas que no viene a cuento ahora volver a reflejar, ¿no? Ya todos más o menos las conocemos. Bien. Bueno, Mariano, te agradecemos la charla con Maldición Eterna por Universidad y bueno, Días Malditos, libro editado por Planeta. Maldición Eterna y Días Malditos. Exacto, se juntaron hoy, este martes. Te mando un abrazo, Mariano. Un abrazo y muchísimas gracias por la entrevista y perdón por no haberme podido conectar con el Zoom, que tengo unos problemas con eso. No pasa nada. No, igual lo importante era sostener esta charla y charlar de Días Malditos y bueno, de estos 110 días que también contás y describís de una manera súper llevadera. Abrazo. Abrazo grande. Mariano Hamilton, Días Malditos, de los bombardeos a la Plaza de Mayo, a la Plaza de Mayo hasta la caída de Perón, el libro editado por Planeta, que cuenta estos 110 días